¿El tinnitus es físico o mental? Esta es una de las preguntas más comunes y también una de las más mal entendidas. Muchas personas buscan una respuesta simple, pero la realidad es más compleja. No pertenece exclusivamente a uno de los dos lados. El tinnitus tiene una base física. En la mayoría de los casos, está relacionado con cambios en el sistema auditivo, especialmente en el oído interno o en las vías nerviosas que llevan la información al cerebro. Es decir, no es algo imaginado ni inventado por la persona. Hay actividad real en el sistema auditivo que da lugar a esa percepción. Pero decir que es únicamente físico sería incompleto, porque lo que realmente determina cómo se vive el tinnitus no es solo esa señal inicial, sino cómo el cerebro la procesa. Aquí es donde entra el componente mental, no como algo separado, sino como parte del mismo sistema. El cerebro no es un receptor pasivo. Está constantemente interpretando, filtrando y dando significado a todo lo que percibimos. Cuando aparece una señal interna persistente, el cerebro puede reaccionar de distintas formas. En algunos casos, la filtra y la deja en segundo plano. En otros, la identifica como algo relevante o molesto, y entonces la percepción se vuelve mucho más intensa. Esto no ocurre por decisión consciente. Es un proceso automático. Áreas del cerebro relacionadas con la atención, la emoción y la alerta participan en cómo se percibe el tinnitus. Por eso, factores como el estrés o la carga emocional pueden influir en la experiencia no porque creen el sonido, sino porque modifican la forma en que el cerebro lo prioriza. Aquí es importante aclarar algo clave. Que exista un componente mental no significa que el tinnitus sea psicológico en el sentido de todo está en tu cabeza o que no sea real. Es completamente real. La diferencia está en que la percepción final es el resultado de una interacción entre señales físicas y procesamiento cerebral. Por eso, dos personas con características auditivas similares pueden tener experiencias completamente distintas. No porque una tenga algo más grave necesariamente, sino porque el cerebro de cada persona responde de forma diferente ante esa señal. Entonces, ¿es físico o mental? La respuesta más precisa es que es un fenómeno neurofisiológico. Comienza con una señal física en el sistema auditivo, pero su percepción depende del cerebro. No se puede separar una cosa de la otra, sin perder parte de la explicación. También es importante evitar interpretaciones incorrectas. No es adecuado pensar que, por tener un componente cerebral, el tinnitus pueda resolverse simplemente cambiando la forma de pensar o ignorándolo. Tampoco es correcto asumir que todo depende únicamente del oído. Ambas visiones, por separado, simplifican en exceso un proceso que es mucho más complejo. La evidencia científica actual apunta a que el tinnitus implica redes cerebrales amplias, no solo las áreas auditivas. Esto refuerza la idea de que no es un fenómeno localizado en un único punto, sino el resultado de cómo diferentes sistemas del cuerpo interactúan entre sí. Entender esto cambia completamente la perspectiva. En lugar de buscar una única causa o una única explicación, se comprende que el tinnitus es el resultado de múltiples factores que actúan conjuntamente. Y aquí es fundamental ser claros. Cualquier evaluación, diagnóstico o enfoque de manejo debe ser realizado por profesionales cualificados. Este contenido es únicamente informativo y no sustituye en ningún caso la valoración de un especialista. Si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor lo que te ocurre, puedes suscribirte al canal para seguir profundizando en este tema con información clara y basada en evidencia. También puedes dejar en comentarios tu experiencia o tu duda, porque muchas veces compartir lo que uno vive ayuda a entender mejor cómo se manifiesta en diferentes personas. Y si conoces a alguien que se esté haciendo esta misma pregunta, compartir este video puede ayudarle a tener una visión más clara y evitar confusiones comunes. En resumen, el tinnitus no es solo físico ni solo mental. Es una interacción entre el sistema auditivo y el cerebro. Comprender esta relación es clave para entender por qué se percibe de formas tan distintas y por qué no existe una respuesta única para todos los casos. A partir de aquí, es importante profundizar en una idea que muchas veces genera confusión. El hecho de que el cerebro participe activamente en la percepción no significa que el tinnitus dependa de la voluntad de la persona. No es algo que se pueda encender o apagar de manera consciente. La actividad cerebral implicada forma parte de procesos automáticos que no controlamos directamente. Cuando se habla de procesamiento cerebral, se hace referencia a redes complejas que incluyen memoria, atención y sistemas de alerta. Estas redes están diseñadas para detectar cambios relevantes en el entorno, y cuando identifican una señal persistente, pueden mantenerla en primer plano incluso cuando no hay un peligro real asociado. Esto explica por qué, en muchos casos, la percepción puede variar a lo largo del tiempo sin que necesariamente haya un cambio físico evidente en el oído.
La señal puede ser la misma, pero la forma en que el cerebro la interpreta puede fluctuar. También ayuda a entender por qué el tinnitus puede hacerse más evidente en determinadas situaciones, como en entornos silenciosos o en momentos de mayor carga mental. No se trata de que el sonido aparezca de repente, sino de que el cerebro deja de tener otras referencias y le da más protagonismo a esa señal interna. Otro punto clave es que el cerebro tiene capacidad de adaptación. Este concepto, conocido como plasticidad, es fundamental para entender muchos procesos relacionados con la percepción. Sin embargo, esta adaptación no siempre ocurre de forma inmediata ni igual en todas las personas, lo que añade aún más variabilidad a la experiencia. Por eso, reducir el tinnitus a una sola etiqueta, ya sea física o mental, no solo es incorrecto, sino que puede llevar a malinterpretaciones. La realidad es que estamos ante un fenómeno donde ambos componentes están presentes de forma inseparable. Tener una comprensión más precisa de esta interacción permite evitar errores comunes, como minimizar el problema o atribuirlo únicamente a un factor aislado. Y eso, en sí mismo, ya es un paso importante para abordarlo desde una perspectiva más realista y fundamentada.